Amigos, hoy les voy a contar una historia que no es solo sobre una niña pobre, sino sobre toda persona que alguna vez se negó a rendirse ante el sistema. Una historia que muestra cómo un simple incidente, comenzando en la esquina de un pequeño mercado, puede cambiar toda una ciudad. Imaginen una tarde concurrida en el mercado de granos más antiguo de la ciudad, el sonido de las negociaciones por las verduras, el parloteo de los vendedores, y en medio de todo, una niña de apariencia sencilla, Aviva. Durante años, había ganado su sustento en ese mismo lugar. Pero ese día, el destino había planeado otra cosa. Ese día, la chispa que se encendió en sus ojos no solo desafió a una persona. Desafió a todo el sistema. Amigos, esto no es solo una historia. Es una advertencia para el sistema, para la injusticia y para nosotros, porque cuando se niega la justicia a alguien, esa persona se ve obligada a convertirse en justicia. Aviva estaba sentada junto a su carrito de verduras, tenía unos 30 años y vestía un sencillo traje azul. En su rostro eran visibles las marcas de años de trabajo incansable. En sus ojos había un brillo extraño. Más allá del cansancio, había una chispa invisible que contaba la historia de una rebelión reprimida. Hasta entonces, su vida había sido simple. Pero ese día, el destino tomó un giro inesperado. De repente, una voz dura y arrogante atravesó el ruido del mercado. «Oye, niña, solo vende tus verduras en silencio. No causes problemas con la policía». Esa voz pertenecía a Laten, un oficial de la policía local, cuyo cuerpo robusto y arrogancia eran notorios en toda la zona. Justo detrás de él, como una sombra, estaba su compañero, Raj. Siempre asentía con la cabeza, apoyando cualquier injusticia sin cuestionarla. Aviva los escuchó, pero ni parpadeó. No había miedo en sus ojos ese día, ni titubeo, solo un fuego lento a punto de envolver toda la ciudad en minutos. Era la misma historia de siempre, pero esta vez la respuesta estaba a punto de ser diferente. Como cada semana, León y Raj habían venido a cobrar el hafta, el dinero de extorsión semanal. León se paró con las manos en la cintura y dijo con arrogancia: «Aviva, esta vez debes 250 rupias. Es una orden de arriba, presión de los superiores». Su voz transmitía el mismo dominio de siempre, el tipo que obligaba a los pequeños vendedores a entregar parte de su dinero ganado con esfuerzo. Aviva miró sus verduras y luego revisó su bolso. Solo tenía 90 rupias, ganadas con todo un día de trabajo. En un tono casi susurrante dijo: «Babuji, la semana pasada di 180 rupias. Esta semana las verduras están caras también. Por favor, ten un poco de piedad». Su voz era una súplica suave, que a menudo revelaba impotencia y limitación. «No hables tanto», explotó la paciencia de Laten. Empujó con fuerza el carrito de Aviva. El carrito tembló. El cilantro fresco se esparció por la calle, los ejotes volaron por todas partes, los tomates rojos rodaron y algunos quedaron aplastados bajo los pies de la multitud. Años de dolor y frustración acumuladas se atoraron en la garganta de Aviva, pero esta vez no bajaron. Esta vez, Aviva no se doblegó. Levantó la cabeza. El fuego en sus ojos se convirtió en llama. En unos momentos, esos momentos se convirtieron en historia. Aviva desató toda su fuerza, la fuerza ganada con años de lucha y trabajo en polvo y suciedad. Era como si un poder invisible la recorriera. Con ambas manos, agarró el cuello del uniforme caqui de León, lo empujó con fuerza y dijo: «Este polvo de la calle, Babuji, no es tuyo. Es nuestro». Y entonces vino una poderosa bofetada. El sonido fue tan fuerte que el silencio se apoderó de todo el mercado. Hasta el viento pareció detenerse. La multitud quedó paralizada. León retrocedió, perdiendo el equilibrio. Un rastro rojo de los dedos de Aviva quedó en su mejilla y un hilo de sangre fluyó de su nariz. Raj, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó su porra. Pero en ese instante, la rodilla de Aviva lo golpeó directamente en el pecho. Raj, gimiendo de dolor, cayó hacia atrás. La voz de Aviva se convirtió en grito. Gritó con todas sus fuerzas: «Ustedes mataron a mi esposo hace 3 años. Ahora me toca a mí. Veamos de qué son capaces». La historia que hasta ahora solo vivía en los ojos de Aviva estalló como un volcán. Hace 3 años, el esposo de Aviva, Magnu, era un conductor de rickshaw trabajador y honesto. Un día, por accidente,
Su rickshaw rozó ligeramente un automóvil de un alto funcionario de la ciudad. El oficial ni siquiera se había hecho un rasguño, pero Majnú fue llevado a la comisaría sin audiencia. Aviva fue muchas veces a la estación, suplicó, pero nadie la escuchó. 5 días después, en una fría mañana, le devolvieron el cuerpo sin vida de su esposo. El informe de autopsia decía suicidio. Pero Aviva sabía que era una mentira escrita en papel. Ella había visto la crueldad en los ojos de la policía. Había visto la brutalidad que le había quitado la vida a su esposo. Aviva no podía hacer nada. Tenía 2 hijos pequeños, Bonti de 6 años y Atika de 3. Se sentaba junto a su carrito de verduras día y noche, conteniendo sus lágrimas, solo para evitar problemas con la policía y para que sus hijos no perdieran su hogar. Pero ese día, exactamente a las 2 de la tarde, bajo ese mismo carrito, su alma murió. Solo quedó viva la venganza, un deseo de justicia que había alimentado en su interior durante años. La multitud ya no era solo espectadora. Al ver a Laten y Raj tirados en el suelo, el miedo comenzó a desvanecerse. Las historias de injusticia policial, silenciadas durante años, empezaron a surgir en sus mentes. Cerca, un joven llamado Rohan, que a menudo trabajaba en el mismo mercado con su padre, sacó inmediatamente su teléfono y grabó toda la increíble escena. Ese vídeo de 30 segundos sacudió toda la ciudad y se difundió como un incendio. En el vídeo se veía claramente a una mujer común, vendedora de verduras, abofeteando a un oficial de policía y luego dándole una patada en el rostro. Detrás de ellos, 30 o 40 personas estaban atónitas. Algunos mostraban miedo, otros contenían la alegría, una extraña satisfacción. El oficial de policía yacía en el suelo, y se escuchaba claramente la voz de Aviva: «Haré justicia por la muerte de mi esposo. Que venga toda la comisaría si quieren». El ambiente de la ciudad cambió. Como el fuego que se extiende por un bosque, el vídeo se difundió de persona en persona, de un teléfono a otro. En apenas 2 horas, 5 grupos de WhatsApp, páginas de Facebook y canales de noticias locales comenzaron a publicar titulares: «Vendedora de verduras contra la policía». En las redes sociales, la historia de Aviva comenzó a volverse viral rápidamente. Con cada compartido, con cada comentario, la ira reprimida de la gente contra la policía comenzó a salir a la luz. Al día siguiente, más de 50 vendedores de verduras, junto con cientos de ciudadanos comunes, se reunieron frente a la comisaría. No llevaban cestas de verduras en las manos, sino pancartas. Una de ellas decía con letras grandes: «Hoy todas somos Aviva». La policía respondió con violencia y sin piedad. Se presentó de inmediato una denuncia contra Aviva y fue arrestada de noche en su casa. Se le imputaron graves cargos: intento de asesinato, asalto a un funcionario, incitación a disturbios y amenazas de muerte. Aviva fue esposada y llevada a la comisaría, pero en su rostro había una calma extraña, una sonrisa victoriosa, que decía que su lucha apenas comenzaba. Afuera, la multitud y su enojo crecían, y la gente comenzó a gritar: «Podemos liberar a Aviva. Queremos justicia». Pero la verdad no pudo permanecer oculta por mucho tiempo. 2 días después, un activista local conocido por su valentía contra la injusticia, Shreya Estaba, presentó las grabaciones de CCTV de la comisaría y los antiguos expedientes de Laten y Raj. La verdad que surgió conmocionó a toda la ciudad. Se descubrió que Laten ya tenía 8 denuncias previas: apropiación de tierras, amenazas a pequeños comerciantes, cobro ilegal de extorsiones, todas siempre encubiertas por el poder y el dinero. Solo en los últimos 2 años, había registros de extorsión a más de 40 vendedores de verduras, lo que había destruido muchos pequeños negocios. Y la verdad más desgarradora: el caso de la muerte de Majnú fue reabierto. El informe forense reveló marcas de severos golpes en su cuerpo, mostrando claramente que su muerte no fue un suicidio, sino resultado de brutalidad. La policía había ocultado deliberadamente los hechos. Cuando estas nuevas pruebas salieron a la luz, el público se puso del lado de Aviva. Los medios cubrieron la historia con prioridad y comenzaron debates a nivel nacional. El tribunal escuchó el caso y se dictó un fallo histórico que estableció un precedente, una nueva definición de justicia. 6 días después, el caso llegó a un tribunal rápido y el juez emitió un veredicto histórico: cuando los defensores de la ley se convierten en depredadores, la resistencia del pueblo se convierte en justicia. Aviva no era culpable, sino una advertencia para este sistema roto. La denuncia contra Aviva fue desestimada.
Laten fue suspendido inmediatamente y se ordenó un caso penal en su contra. Raj fue trasladado a una zona rural remota donde ya no pudiera causar problemas. ¿Dónde está Aviva hoy? Sigue empujando su carrito en ese mismo mercado de Mundi, pero no sola. Cada jueves, 3 mujeres viudas se sientan a su lado, también víctimas de la crueldad del sistema. La lucha de Aviva les dio valor para alzar sus propias voces. Un viejo vendedor también se unió, cuya pequeña tienda fue desalojada por la policía. Rohan, el joven que grabó el vídeo, ahora dirige una pequeña agencia de marketing digital y hace branding gratuito para Aviva y otros vendedores ambulantes, llevando su historia de lucha al mundo y generando conciencia en la sociedad. Y ese carrito, que ahora se ve con mucho más respeto, lleva un letrero colgado lleno de orgullo. Ya no solo huele a verduras, huele a justicia. La historia de Aviva se ha convertido en un símbolo de la fuerza inquebrantable que vive en una persona común cuando se enfrenta a la injusticia. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza no está en armas ni uniformes, sino en el coraje, la verdad y la unidad. Aviva demostró que una chispa puede iluminar toda la oscuridad. Ahora, Aviva no es solo un nombre, se ha convertido en inspiración, la inspiración del valor que transforma años de silencio en palabras, una tormenta que sacude las raíces de la injusticia. Amigos, ¿qué les pareció la historia? Si les gustó, suscríbanse al canal y denle like al vídeo. Además, cuéntenos desde dónde están viendo el vídeo.